Asamblea Nacional que investiga las denuncias de supuesta corrupción detrás de las empresas públicas ha hecho una convocatoria a 17 autoridades y exfuncionarios, y veo que a usted también le han convocado. ¿Usted va a asistir a esta sesión de la comisión ocasional, doctor? No, no tengo cómo asistir porque tenía compromisos previos ya agendados y preestablecidos. Estoy enviando ahora en la mañana una excusa justamente para justificar esa inasistencia, pero por supuesto estaré atento a lo que allí se resuelva y a lo que allí se discuta, pero en mi caso pues no puedo asistir. Me encuentro en la ciudad de Guayaquil y se me hace ahorita complicado desplazarme a la capital para asistir a esta convocatoria. Pero en ese sentido y de realizarle a usted una nueva convocatoria, ¿estaría dispuesto a acudir a la comisión? Sí, no tengo problema, la verdad. El que nada debe, nada teme, así que no tendría ningún inconveniente en asistir si es que me realizan una nueva convocatoria, pero hoy sí tengo algunos temas familiares un poquito complejos, entonces se me hace complicada la asistencia. Pero ¿cuál es la razón por la cual usted fue convocado por la comisión ocasional, doctor? No tengo ni idea. Sinceramente le digo, no tengo ni idea. No le mandaron preguntas, ni temas, ni nada. Solamente le convocaron. Absolutamente nada. Solamente la convocatoria diciendo por favor venga, que queremos consultarle algunas cosas, pero no me han mandado ni una sola pregunta, no tengo conocimiento sobre nada en concreto que me quieran plantear. ¿Y usted tiene algo que decir sobre esto, digamos, sobre la evolución del caso que inicialmente se presentó como Gran Padrino, que luego judicializado la Fiscalía lo llamó encuentro, de lo que pasó en estos días con la revelación de un documento investigativo de la policía que fue archivado por un juez a pedido de la Fiscalía y de la propia policía? ¿Usted cómo ve este escenario, doctor? Yo creo que los hechos serios que tengan que indagarse en materia de corrupción deben indagarse, y que la prueba seria y bien receptada que sirva de base para imputaciones de tipo delictivo contra quien sea que fuere, tienen que llevarse a cabo y caiga quien caiga. Creo que la justicia, siempre lo he dicho, ¿no? A veces me critican tanto por mis afirmaciones porque dicen, bueno, eso cómo lo dice, como abogado o como político. Yo creo que ahí no hay diferencia. Creo que el derecho tiene que respetarse y el sistema de justicia también. Y lo que más le conviene a una sociedad y a un Estado democrático es que la administración de justicia funcione de manera independiente. Entonces, desde ese punto de vista, la realidad siempre va a ser la misma. Todo lo que sea hechos serios y bien planteados que sirvan para establecer si se ha cometido o no un delito, tienen que investigarse. Pero eso lo tiene que hacer la administración de justicia buscando en lo posible despolitizarse, que creo que ha sido una de las grandes fallas que ha existido en el país y que, bueno, creo que es todavía una deuda pendiente con todos los ecuatorianos. Y de ahí, por lo demás, lo político es lo político. En la Asamblea, pues, hay actores políticos que buscan escenarios políticos, que plantean las cosas desde un punto de vista político. Y claro, para eso, en cierta manera, para eso fueron escogidos y seleccionados por el pueblo ecuatoriano, y por lo tanto les corresponde ese su trabajo, en este caso de fiscalización a los asambleístas. Pero, insisto, son dos teclas distintas que no es bueno mezclarlas, porque cuando las mezclan es cuando los países se desestabilizan. Doctor, después de las últimas revelaciones que se pudieron conocer en estos días, la comparecencia de Anderson Boscan de La Posta en esta comisión que investiga este caso en la Asamblea Nacional, ¿usted se ratifica en que la denuncia de La Posta no es seria como señaló en enero pasado? Bueno, yo señalé eso en un momento en que había tenido acceso a una información parcial y en la cual pues los audios que ahí se evidenciaban no me parecían serios. Sin duda, no puedo decir que hoy todo lo que ha sido presentado por ese medio digital es descartable. Yo creo que las cosas hay que tomarlas en su contexto y en su momento. Aquí en nuestro país, pues a veces es tan fácil sacar o buscar sacar las cosas fuera de contexto. Creo que en ese momento esa prueba no ameritaba mayores consideraciones, pero sin duda con todos los audios que han salido, con toda la información que ha salido y las críticas que ha habido e imputaciones de parte y parte, me parece que lo mejor que podemos hacer los actores es la prudencia y decir que se investigue lo que corresponda, que se establezca hasta la saciedad quién, qué y en qué circunstancias estuvieron eventualmente en actuaciones que contravienen lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal y que se sancione a quien corresponda. No quisiera categorizar y poner letreros, porque me parece que eso siempre puede ser un problema. Lo que está claro es que ha salido un montón de pruebas, o mejor dicho, un montón de imputaciones a través de audios y que eso debe investigarse. Claro, y que la ciudadanía debe estar atenta. Es que yo me permitía precisamente hacer esa referencia porque usted fue muy enfático en enero pasado, pero es cierto, mucha agua ha pasado debajo del puente. Exactamente hasta este momento.
Es que la razón no pide fuerza, ¿no? La razón no pide fuerza. Uno siempre tiene que actuar desde el punto de vista de lo lógico y además la gente se da cuenta, la gente percibe con claridad cuando alguien está intentando falsear la verdad o cuando alguien está tratando de tapar el sol con un dedo. Y ese no es el caso de ninguna manera del gobierno, ese no es el caso del presidente, ese no es el caso de ninguno de los que hemos estado de funcionarios públicos. Yo creo que aquí uno pues entiende que cuando va a desempeñar un trabajo en una cartera dentro de un rol público tiene que ser extremadamente celoso con las decisiones que toma y extremadamente celoso con los dineros públicos que le toca administrar, porque no son dineros de uno, son dineros de la gente. Y dentro de eso, pues si se produce algún tipo de imputación de esta naturaleza, hay que investigar y hay que hacerlo con la mayor celeridad, eficiencia y despolitización posible, porque lo grave muchas veces en este país que a veces navega entre los extremos, por eso es que la posición en los extremos es a veces más cómoda, es tildar algo de blanco o negro inmediatamente y con eso pues afectar algunas honras, pero creo que hay que actuar con prudencia y eso sí, hay que investigar, establecer qué es lo que ha sucedido y imputar a las personas que corresponda según la prueba que lo merite. ¿Usted tenía alguna referencia de Rubén Cherres, doctor Jiménez? No, ninguna, más allá de que es una persona de Guayaquil y de ahí nada más. Aparentemente el señor ha tenido sus contactos, pero de ahí nada más. Yo no. O sea, no sé si contactos o voy a exagerar en lo que voy a decir, pero parecería que el hombre ha tenido un poder tremendo detrás del gobierno, que se dice que es cercano al cuñado del presidente y que pidió hojas de vida para ministros de Estado, tanto así que, por ejemplo, Bernardo Manzano ha renunciado por eso. Él reconoció en este espacio hace 2 días que efectivamente el señor Cherres en julio del 2021 le llamó a pedir su hoja de vida. También le han hecho la misma pregunta a la exministra de Agricultura, Tangi Vera. O sea, parece que este señor ha tenido algún tipo de poder detrás del poder, doctor. Conmigo nunca se aventuró absolutamente nada, si es que ese fue el caso. Yo nunca tuve interacción con ese señor y de ahí por demás, pues la verdad es que tengo muy poco que agregar de él. Respecto de Bernardo Manzano, debo decir, tengo que dejarlo claro, aunque la gente a veces pues dice, me saca de contexto las cosas, tengo que dejarlo claro. A mí me parece que él fue un extraordinario ministro, que es más, lo he llamado el día de ayer a solidarizarme con él, y me parece que él cumplió con creces su labor al frente de la cartera del Ministerio de Agricultura, que es una cartera compleja. Cuando yo llegué al Ministerio de Gobierno estaba en ciernes un paro bananero que me tocó en ese momento afrontar porque no lo estaba haciendo el representante en ese entonces del Ministerio. Y Bernardo, pues el exministro, es una persona con la cual se ha podido trabajar muy bien durante todo este proceso, pero la política es lo que es. Y yo sé que a veces, como bien decimos, ¿no, Fabricio? La mujer del César no solamente debe ser, sino también parecer. Pero aprovecho para felicitar a Bernardo por su gran gestión al frente del Ministerio de Agricultura. En su momento, en su calidad de ministro de gobierno, ¿conocía de este informe que divulgó La Posta, este informe policial que supuestamente develaría estas reuniones entre Rubén Cherres y la mafia albanesa? No, nunca tuvimos acceso a eso. Lo conocimos en el momento en que esto salió a la luz pública. Había tanta información cruzada. No nos olvidemos que el país también es un país donde hay exceso de información de diferente tipo y lo que un día fue, pues al día siguiente ya no es tanto. Entonces circulan a veces audios apócrifos, información parcial, audios mutilados, en fin. Es difícil en un contexto determinado de establecer sin el debido examen, que solo lo tiene la Administración de Justicia del caso, de cuándo se trata de un audio certero, válido y real y cuándo se trata de una cuestión pues inventada y alterada. Pero en todo caso yo no conocía de esa información. Me enteré después cuando se enteraron los medios públicos y por supuesto pues que de haber tenido acceso a esa información inmediatamente se hubiera ido a parar a Fiscalía para que investigue lo que corresponda. Doctor Francisco Jiménez, dejemos ese tema de lado y hablemos de la cuestión política. Usted dejó el Ministerio de Gobierno pocos días después del resultado electoral. El gobierno fracasó en el último proceso electoral. ¿Lo podemos titular así, doctor? Bueno, en la medida en que no planteamos, mejor dicho, en la medida en que planteamos nosotros la opción de la consulta y que la gente decidió votar negativamente, se podría decir que un triunfo no fue, porque es evidente que cuando el 52%, por decir un promedio, se pronuncia negativamente sobre una opción que le plantea el gobierno y el gobierno está esperando que se pronuncie por la otra opción que finalmente no prevalece, pues entonces se podría llamar como
como un fracaso o un pronunciamiento. Y también en esto, pues, alguna gente ha criticado nuestra posición, que ha sido de, ok, se perdió una consulta ciudadana, pero esto sigue. Esto no se acaba el día de mañana. Aquí de lo que se ha tratado es de plantear a la ciudadanía herramientas que nos permitan, por ejemplo, ser más eficientes en el combate a la inseguridad, que nos permitan mejorar el sistema institucional, afinando el funcionamiento de los partidos políticos y afinando el proceso de selección de los asambleístas y mejorando algunas herramientas para cuidado del ambiente. La gente dijo, no, trabaja con lo que tienes, y eso es lo que nos toca. Ahora, si es que hay una connotación política mucho más amplia en términos de que el 52 fue un rechazo al gobierno, pues entonces tendríamos que concluir que el 48 fue una aprobación al gobierno, lo cual pues no deja el asunto tan mal parado. O si hay una connotación de que entonces ahora esto es el fin del mundo y ya todo es irreversible, yo también tendría que recordar que en la elección presidencial, cuando se eligió al presidente Lasso, pues veníamos de muy atrás, en una situación muy compleja, y finalmente terminamos prevaleciendo, remontando prácticamente más de 30 puntos en la elección presidencial. Entonces, la democracia es lo que es, y uno tiene que saber sacar las conclusiones y los mensajes de lo que emite la gente en un momento determinado, porque nadie es el dueño de la varita mágica ni la bola de cristal para tener siempre la razón de su lado. La gente por eso se pronuncia. Por eso los procesos políticos, algunos suben, otros bajan y otros se mantienen. Y por eso también debe existir la voluntad de replantear las cosas cuando uno obtiene los resultados que espera. En este caso, nosotros como gobierno del Ecuador, a cuya cabeza está el presidente de la República, planteamos un proyecto que tiene unas aristas definidas. A veces la gente las acepta y otras veces no. Pero existe la obligación de seguir caminando, porque esto no acaba aquí. Y además hay una responsabilidad frente a los 18 millones de ecuatorianos. Pero yo sí quiero insistir en este tema, doctor, porque lo cierto es que el no en el referéndum ganó. Usted dijo en su momento que el resultado no era tan dramático, pero me pregunto yo, ¿no le deja acaso un mensaje importante al gobierno, al mismo presidente de la República, respecto de cómo avanzar en lo que todavía falta para terminar este periodo presidencial? ¿Hubo un mensaje claro de la ciudadanía? Hubo un mensaje claro de la ciudadanía y nosotros tenemos que captarlo. Y tenemos que entenderlo. Yo creo que yo siempre he sido una persona que busca situarse en la posición del otro y buscar la manera de entablar un diálogo fecundo y sobre todo serio y sobre todo con resultados. Lo hicimos con las mesas de diálogo, lo hicimos con las organizaciones sociales cuando prácticamente el país estuvo al borde de la guerra civil, con un escenario de polarización enorme. Pero finalmente, incluso frente a algunos detractores, se hizo lo que se tenía que hacer. Firmar un acta por la paz, generar unas mesas de diálogo y ir para adelante con unos acuerdos que hoy se están implementando y con desacuerdos que deben ser solventados. Así es como se construye un nuevo pacto social, un nuevo convenio social entre las diferentes visiones de las cuales está hecho nuestro país. Ahora, en el caso de nosotros, del gobierno, tiene que haber también una catarsis de lo que ha sucedido y ok, vamos a empujar el carro todos juntos de nuevo. Por eso es que me parece que es fundamental el acuerdo con las diferentes fuerzas políticas para buscar la manera de, dentro del escenario institucional tal como está planteado, buscar este camino hacia adelante. Por eso también tiene que haber una concentración en los diferentes problemas que tiene el país, como en materia de seguridad, como en materia de salud, como en materia de obra pública, que me parece que son tres ejes fundamentales de la acción. Yo estoy clarísimo que hubo un mensaje el domingo 5 de febrero que tiene que ser captado por todos nosotros. Estoy clarísimo que el presidente de la República, además en su alocución, así lo dejó entrever, pero hay que dotarlo de contenido, y ese contenido supone una conversación, me parece, con las diferentes fuerzas políticas, aunque algunas hayan dicho ya que no les interesa, pero creo que aún hay que insistir y persistir en esa hoja de ruta, porque es lo único que le va a dar tranquilidad a todo el pueblo ecuatoriano y voluntad para la solución de los problemas. El problema, doctor, es que me da la impresión que no son algunas fuerzas políticas, son la mayoría. O sea, yo no he escuchado, no quiero generalizar porque soy enemigo de la generalización, pero créame que yo no he escuchado sectores políticos o sociales que estén dispuestos a
acceder a este llamado público que hizo el presidente para construir un acuerdo nacional. Porque ya no creen en su palabra, además. Claro, o sea, créame que es lo deseable. Lo deseable es que el Ejecutivo y las fuerzas políticas y los sectores sociales tengan un acuerdo nacional mínimo. Creo que es lo deseable. Pero al mismo tiempo hay sectores que dicen, ¿cómo vamos a hablar con el presidente si hace 2 semanas nos dijeron que por promover el no somos aliados del narcotráfico? O sectores sociales como los indígenas que se sienten engañados porque aseguran que no se han cumplido con los compromisos firmados en octubre entre el gobierno y esas organizaciones. O sea, ¿cómo hacemos allí, doctor? Tenemos que insistir, no hay de otra, porque la realidad es que son 2 años que quedan de gobierno y la realidad es que los problemas diarios que tiene la gente, la inseguridad, la salud, las medicinas, la obra pública, la vivienda, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ha mejorado bastante gracias a la gestión de Alfredo Ortega, son cosas que tienen que seguirse impulsando. Yo creo que, claro, a veces uno atraviesa estas etapas en las que la gente no quiere sentarse, pero como dicen, pidiendo lo bonito, de repente la cosa funciona. Unos pocos días antes de irme, yo sí le puedo decir que pude hablar con, hay más o menos 17 o 18 partidos nacionales. Pudimos hablar con 14 o 15, y de esos 14 o 15, 10 estaban dispuestos a sentarse. Estaba el Movimiento Amigo, estaba el Movimiento Verde, se conversó también con Construye, se conversó con el Partido Socialista, en fin, inclusive creo que con Unidad Popular no alcancé a conversar, con Giovanna Tarihuana me parece que no alcancé a conversar, pero en todo caso, el punto aquí es que la obligación nuestra como gobierno es buscar la manera de concertar estos gran paraguas, estos grandes arcos de solidaridades que permitan establecer un parámetro de manejo común. Yo creo que allí no hay que aceptar un no por respuesta. Hay que seguir avanzando porque la gente así lo exige y el escenario de confrontación y de polarización política no es bueno para nadie. Tal vez haya una que otra organización que quiera pescar a río revuelto, pero eso no le conviene al país. No siempre las salidas están por la puerta de atrás. Las salidas tienen que ser consensuadas, acordadas y eso sí, implementadas, y eso también supone sacrificios, ¿no? Y con esto termino, doctor. ¿Cómo quedó su relación con el presidente? Buena. Por supuesto que buena, nos despedimos muy bien, conversamos muy bien. ¿Usted va a seguir apoyando a Guillermo Lasso? Bueno, sí, yo voy a seguir apoyando desde donde esté, desde cualquiera que sea mi trinchera, desde donde corresponda. Yo creo que a veces nosotros nos toca apoyar desde un cargo público, otras veces como ciudadanos, pero no es que porque uno no está necesariamente en el desempeño de un cargo público no puede apoyar. Yo creo que el Ecuador necesita de todas las voces y necesita de todas las manos para poder solucionar los problemas que le son comunes. ¿No quedó rota su relación con el presidente Lasso? No, ¿por qué? De ninguna manera. Lo que pasa es que aquí a veces cuando se personalizan las relaciones políticas dicen, bueno, pues cuando me pusieron en el cargo todo era felicidad, paz y amor y todo el mundo contento. Y luego cuando uno tiene que salir, pues a lo mejor la cosa no es tan sencilla. Pero los ciclos están para cumplirse. Yo he desempeñado 6 cargos públicos, he sido gobernador, he sido asambleísta, he sido secretario del Tribunal del Guayas, he sido subsecretario mismo del Ministerio de Gobierno. Siempre he salido bien, nunca he tenido ningún problema, nunca me he peleado con nadie porque he entendido que la función pública tiene sus ciclos y tiene sus momentos y que lo que corresponde es dar lo mejor que uno tiene en el momento que corresponde y con las herramientas de las cuales dispone. Correcto. Doctor Jiménez, agradezco su gentileza en atendernos en esta mañana. Que tenga un buen día, muy amable. Gracias a usted, Fabricio. Luis Fernando e hijos. Trabajamos con la mejor madera de la Amazonía. Les ofrecemos camas, puertas modulares, closets, muebles de cocina y de sala. Todo para su hogar en madera. Nuestra dirección, Barrio Amazonas, Tena, Napo. Consulta tu proforma al WhatsApp 096 280 9445. Gracias por preferirnos. Fin del espacio publicitario.